Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en casa este viernes 1 de mayo. Les saluda desde Corazón de Piedra su amigo Lalo Pérez y hoy vamos a tener para ustedes una plática muy interesante con una persona súper interesante él es de Ecuador. Es un atleta que tiene pues bastante experiencia, sobre todo en el speed climbing. A lo mejor ya lo conocen algunos porque ha salido y participado en varios campeonatos mundiales. Estoy hablándote de Carlos Granja y bueno, estamos aquí estableciendo la conexión con él. Solo en unos minutitos vamos a iniciar. Dame un segundo para mandar la invitación. Listo. Hola Thor, bienvenido. Hola Marlene, bienvenido. Hola Méndez, hola Carlos. Ya se conectó ahí. Y está la conexión con Carlos Granja desde Ecuador. ¿Qué tal? Sí, Hola Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? bien, gracias. Qué bueno, es un gran honor tenerte aquí con nosotros ahora, pues platicando sobre la escalada y en este foro en donde estamos buscando aportar algo a la comunidad escaladora, consejos, tips de personas con experiencia y con el profesionalismo que tú llevas a cabo, el deporte de la escalada y gracias al cual has sobresalido a nivel internacional y es un honor contar con tu presencia esta tarde de 1 de mayo. Gracias, igual sí. Y bueno, ahorita dar un poco de consejos de lo que es la escalada, ahora que estamos en este tiempo de cuarentena. Sí, sí. Y bueno, pues para iniciar, no sé si te gustaría platicarnos un poquito de lo que ha sido tu trayectoria, para que la gente que aún no te conoce, pues sepa qué has logrado con la selección ecuatoriana y tus logros personales que has tenido a lo largo de tu trayectoria como escalador. Bueno, sí, en lo que es mi trayectoria como escalador, yo fui 3 veces campeón mundial juvenil, 2 veces en lo que fue velocidad y una fue cuando existía todavía el overall o como le decimos ahora combinado. El combinado. Y Ah, bueno, en mi trayectoria general de lo que es la selección del Ecuador sería un poco haber representado en la mayoría de los mundiales y estaría ahora lo que fue el Panamericano en Los Ángeles, que fue el clasificatorio a Olimpiadas. sí te vimos ahí tu participación junto con Sí, uno de nuestros atletas, Joserra, que pasó ahí también a la final. sí, igual con José lo estuvimos ahí en la final. Estuvo bastante Sí. complicada esa final igual. Sí, pues vimos los problemas y bueno, en México al menos la modalidad velocidad, que es como tu especialidad, no es algo que esté tan desarrollado. Entonces, a pesar de eso, pues José Ra hizo bastante buen tiempo y creo que ahí tú tuviste un resbalón, me parece, ¿no? En la Sí, competencia, fue ¿no? un pequeño error ahí Sí. en lo que fue la velocidad, sí. Y adentrándonos ya un poquito en los temas que vamos a tocar esta tarde, pues seleccionamos entre tú y yo pues cuatro temas principales, ¿no? Que es contra quién Sí, compito, sí, sí. es uno de ellos, el entrenamiento para el speed climb, la concentración máxima y las experiencias mundiales que has tenido, ¿no? Entonces, bueno, Sí. ciertamente también la modalidad de speed climb es como, por decirlo así, la más nueva y de las tres que se practican y la más regular, porque siempre compite sobre la misma vía, ¿no? Sí, Entonces, también los procesos de eliminación para ir avanzando de ronda no dependen del tiempo que hagas en la escalada, sino si logras vencer o no a tu rival. Entonces, en ese contexto este, que, que te, que te menciono, pues ciertamente te podría hacer la pregunta de si compites contra el tiempo, contra el rival o contra ti mismo, o cómo vives tú ese proceso de la competencia en velocidad. bueno, lo que es la competencia de velocidad sí es algo, se podría ver algo de rivalidad, entre comillas, como se ve en lo que es en la pared, ¿no? Pero normalmente en mi caso más veo mi tiempo y
Es por eso que muchas veces fallo contra rivales que tal vez no son más rápidos que yo o son mucho más rápidos porque me enfoco en mi tiempo, lo cual muchas veces me obliga a fallar. Pero yo creo que la velocidad sí tiene un poco de lo que se podría decir rivalidad, porque entras a llaves y sabes que tienes que ser mejor que el competidor de al lado. Y es una rivalidad en cierto modo sana, pero que no estaba vista normalmente en la escalada. Ya. ¿Y cómo se vive esta rivalidad? O sea, detrás de la competencia, tú llegas, ves a los demás atletas que no sabes al inicio o en algunas ocasiones ya sabes contra quién vas a ir compitiendo al menos en la primera ronda y después ya se va ahí haciendo la ramificación de los que van ganando y van perdiendo. Este, pero ¿cómo es ese ambiente, no? O sea, hay esa rivalidad también ahí a la hora pues que estás en la competencia o qué factores pasan ahí, qué pasa en una competencia de velocidad. Bueno, en una competencia de velocidad, normalmente ya sabes con quién te toca, sea en clasificatorio, sea en final. Y un poco lo que varía, sí, es, ves mucho a los atletas bastante concentrados. No es muchas veces como un calentamiento entre otros países que están en boulders o calentando entre todos de vías. Es un poco la velocidad, a veces no es que los deportistas sean, se podría decir, competitivos, pero sí se centran bastante en solo ellos. Entonces, el calentamiento normalmente de la Copa del Mundo se podría decir que entre todos nos llevamos, hay una rivalidad sana, la mayoría si pierde uno con el otro no hay problema, pero en lo que es el calentamiento la mayoría están bastante centrados en lo que tienen que hacer. Vale. ¿Tú tienes alguna práctica en particular a la hora de calentar? Disculpa. ¿Tienes tú alguna práctica en particular a la hora de calentar? Bueno, sí, yo la mayoría de veces mi manera de concentrarme primero viene con la música, me pongo audífonos y bueno, es a ponerme a escalar, se podría decir a memorizar la ruta en mi mente otra vez y estar más concentrado, más que se podría decir saber con quién me toca. Ahí creo que tocaste un punto súper clave a la hora de hablar de este tipo de escalada, ¿no? Que es la Sí. concentración, porque muchas veces eh, el atleta que está por hacer ese tipo de modalidad, pues se enfoca mucho en el físico, en la explosividad, en lograr llegar en menos tiempo, pero esa concentración creo que es un factor súper importante para un competidor de velocidad en escalada, ¿no? Este, aparte bueno, de las técnicas que mencionas, ¿tú realizas alguna otra actividad que no sea escalada que te ayude a aumentar esa concentración? Mm, un poco, tal vez, de ir al psicólogo, no tampoco seguido, cuando me siento un poco, se podría decir, de perdido en lo que es el entrenamiento, pero en general la concentración he visto que se gana bastante compitiendo, porque muchas veces uno llega a su 100% físicamente, pero la concentración y la mente son algo que juega casi un 100% en una competencia. Ahí también hay otro factor, pienso, ¿no? Que es la presión que puedes llegar a sentir, sobre todo en tus primeras competencias, ¿no? De a veces, eh, yo he visto, por ejemplo, el seleccionado nacional, que en ocasiones les toca competir con atletas que admiran y que tú llegas a un mundial y dices, órale, ahí está Adam Ondra, ahí está Shima Shiriashi, ahí está, y me toca a veces contra él. Entonces, ese impacto, ¿cómo afecta a un atleta que quiere hacer esa modalidad o quiere hacer su competencia lo mejor que puede, ¿no? Bueno, sí, esa pregunta es bastante buena porque cuando se empieza a viajar a lo que son las Copas Mundo, te topas con atletas de élite y muchas veces te topas que tienes que competir con atletas que tú admiras. Y bueno, en mi caso esto es un poco inspirador porque estás ahí y tal vez no estés al nivel de ellos, pero puedes aspirar a estar al nivel de los mejores, puedes tratar de entrenar y bueno, yo creo que al mismo tiempo que son en ese momento tus ídolos o admiradores, se pueden convertir algún momento en tus rivales, pero de una manera sana, como te decía. Oye, Carlos, y ahí,
otra pregunta en ese sentido. Este, tú cuando empiezas a escalar, a qué edad iniciaste? Yo empecé cuando tenía exactamente los 7 años, más o menos. ¿Y ahorita cuántos años tienes? Ya tengo 21. O sea que ya llevas 14 años escalando. Sí, ya es 14 años, tal vez un poco más, no recuerdo siempre entre los 6 y los 7, Ujú. pero sí, ya son más de la mitad de mi vida que he pasado escalando. Y ahí va la pregunta. Ese era como el intro para poder realizarte esa pregunta. O sea, ¿en qué momento o por qué tú decides especializarte en esa modalidad de la velocidad, ¿no? Que es, creo, la que más has destacado hasta ahora. Bueno, en lo que sería esa pregunta es bien compleja porque en general en el país siempre hubo buenos velocistas. Somos un país en general de velocidad en lo que es de la escalada. Y yo me incliné bastante cuando en el año 2007 hubo un mundial juvenil en mi ciudad, en Ibarra. Y bueno, vino bastante gente, estuvo Adam Onra, hubo bastante gente de Rusia que estuvo igual en la velocidad y en la dificultad. Y me incliné bastante a lo que fue la velocidad porque mucha gente que era de mi ciudad, que representó al Ecuador, ganó medalla ahí. Y bueno, fue cuando en ese momento sentí como unas ganas de dedicarme a esto. En este caso, igual ahora en los 21 años ya me gusta bastante hacer la velocidad, me gusta el entrenamiento de la velocidad, pero también soy bastante fanático del boulder. Ya, ya. Sí, complementa un chorro, ¿no? Y también para Sí, fortalecer todos los grupos musculares. Este, sí, sí, sí. y creo que Ecuador apuesta bastante por esta modalidad, ¿no? O sea, ciertamente creo que es uno de los países latinoamericanos que tiene atletas de velocidad con un alto rendimiento, que han tenido buenos resultados, a diferencia de otros países como el nuestro, en el cual esa modalidad está iniciando o por iniciar en muchas partes de nuestro país, ¿no? Entonces, normalmente en los rocódromos de Ecuador, ¿se cuenta con instalaciones para practicar el speed climb o tú lo haces de forma independiente? Bueno, en general en la mayoría de rocódromos de aquí del país tenemos la pared oficial, no completamente homologada. Tenemos las presas y un poco la adherencia en las partes claves, pero cerca de 6 muros en el país cuentan con la pared, lo cual ayuda bastante ya que el país se especializa bastante en lo que es la velocidad y es en lo que mejor nos ha ido a estar en los últimos 10 años. Y en ese sentido, ¿tú regularmente acudes a entrenar a un rocódromo que tiene esta instalación o te quedan esos 6 rocódromos a alguna distancia o en alguna otra ciudad que no esté, vamos, a tu alcance completamente para practicar para entrenar cada vez que lo necesitas? Bueno, no, en lo que es el rocódromo de velocidad está prácticamente a 5 minutos de mi casa, entonces es algo bastante sencillo. Igualmente, como Ecuador no es un país tan grande, la mayoría de ciudades que cuentan con los muros están a 2 o 4 horas máximo de mi ciudad, entonces se puede ir a entrenar a diferentes muros y en este caso la selección que tenemos de aquí de velocidad siempre se junta para entrenar, lo cual nos ayuda bastante. Y en esas reuniones que tienen el entrenamiento, se motivan uno al otro, se dan los consejos, cómo funciona su sistema de entrenamiento como selección. Bueno, como selección, lo que sería nuestro entrenamiento, normalmente nos juntamos entre 4 o 5 y bueno, es a dar pegues entre 2 personas, entre los que estemos un poco más rápido y normalmente los consejos nos los damos entre nosotros, somos un equipo y no es que debería existir una rivalidad o guardarse cosas porque yo siempre he pensado que si puedes ayudar a una persona a ser mejor, me parecería lo correcto en lo que es la escalada, porque la escalada no se trata muchas veces de ser el mejor, o en este caso en la competencia sí, pero también si puedes ayudar a los otros a llegar a ese nivel, ¿por qué no? Va. Este, el entrenamiento, pasando a ese segundo tema que vamos a tocar ahora,
este, no es igual que para entrenar en Boulder, ¿no? O sea, aquí ya tienes que aprenderte sistemáticamente y hemos visto en algunos documentales que hay personas que llevan practicando la modalidad de velocidad pues varios años, entonces escalar una y otra vez la misma ruta, este, tienes ya involucrados exclusivamente ciertos grupos musculares que tienes que o que le priorizas para trabajar y desarrollar. ¿Cómo se entrena para hacer escalada de velocidad, Carlos? Sí, sí, eso exactamente es un tema bastante complejo porque en general la velocidad tiene un entrenamiento diferente en general a la mayoría de la escalada. En lo que viene la velocidad, el entrenamiento sí se asemeja mucho a deportes como el atletismo, tal vez un poco a los deportes de velocidad en general. Y aquí viene la parte en la que en la velocidad se podría decir que prioriza mucho más la fuerza en las piernas que en los brazos. Y es un tema que mucha gente que ahora empezó la velocidad recién se está dando cuenta. Y el entrenamiento en este caso de la velocidad no es siempre en la pared. Muchas veces es casi todo en gimnasio, en pistas de atletismo y es un entrenamiento, se podría decir, diferente a la escalada, que muchas veces no está tan relacionado a lo que es en general. Ujú. Y bueno, en este caso particular de las Olimpiadas que se llevan a cabo el próximo año por esta situación que estamos viviendo ahora, este, la modalidad es combinada, entonces incluye la velocidad como una de las tres modalidades que se van a competir. Pero en París está propuesto que la modalidad de velocidad se separe y quede de forma independiente. ¿Eso tú piensas que les otorga una ventaja o que hace que sea más competitiva ese plan? Porque supongo que tus planes cambiaron a raíz del Panamericano, ¿no? Y tuviste que ponerte nuevas metas y pues es un proceso de transformación y adaptación que estás viviendo ahorita para plantearte tus siguientes objetivos. Sí, 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 eso es muy cierto. En lo que yo entrenaba bastante lo que era la combinada. Lógicamente ahora en Tokio van a estar las tres modalidades, que fue algo que se podría decir que no es que ayudó mucho a la escalada, porque muchos atletas tienen que entrenar todo y no pueden ser los mejores tal vez en su mejor modalidad. Pero sí es lo que tú dices, yo me empecé a plantear un poco lo que es ahora París y más que verlo ahora como una ventaja, sí creo que se va a volver mucho más competitivo porque existen países que probablemente no desarrollaban mucho la velocidad, pero ahora como involucra una medalla olímpica, lo más probable es que la mayoría de países empiecen a generar más atletas de velocidad y lógicamente se va a volver más competitivo, pero sería una razón mejor para ya ponernos a entrenar ahora que aún tenemos 4 años. Sí. ¿Cómo viviste ese proceso, no? Porque tú ibas a California como uno de los favoritos para obtener ese lugar en las Olimpiadas. Pues desafortunadamente hubo ahí algunos tropiezos en la pared y las otras modalidades, bueno, a lo mejor no eran tu fuerte, como dices, que no significa que seas malo en ellas, pero vamos, tu especialidad siendo la velocidad. Eso te daba una gran oportunidad porque si sumabas un primer lugar, pues ya la multiplicación se reducía bastante, ¿no? Sí, sí, Pero sí. ¿cómo vives tú ese proceso, no? Porque lo consideras tú como una caída, una lección, aprendiste, cumplió tus expectativas, tu participación, o cómo lo viviste. Bueno, la verdad es que sí, como dices, más que como un error en lo que fue la velocidad, sí lo vi como una lección. En todo todo el año anterior en lo que fueron las Copas Mundo no había cometido errores y me planteé yo mismo que muchas veces en el evento más importante es cuando más nervios tienes. Y bueno, para mí fue una lección, son cosas que suceden muchas veces, no se puede estar de una manera perfecta siempre. Y bueno, en lo que fue el boulder y la dificultad, la verdad, en boulder no se podría decir que no me sentía completamente al 100. Mi mejor intento al boulder, pero
tú sabes, en la competencia muchas veces o no resuelves bien el boulder o no te sientes bien en el boulder, entonces se podría decir que me quedé un poco con más ganas de haber dado algo mejor en boulder. Y en la dificultad sí me siento completamente satisfecho. La verdad es que dificultad no entrenaba mucho y logré llegar bastante alto, la verdad. Este, y ¿cuál es tu plan para París? ¿Tienes algunos objetivos ya ahorita trazados antes de lograr ese gran plan de ser parte de la siguiente Olimpiada? Bueno, sí, me tracé ahora un plan para París. Mi idea es primeramente bajar un poco lo que son mis tiempos, tratar de estar entre los 10 mejores del mundo este año y tratar de ir mejorando cada año. Y bueno, es algo complicado se podría decir, de desarrollar. Muchas veces involucra el dinero, el tiempo. Y bueno, yo tengo que por el momento estar aquí en la casa tratando de buscar ejercicios para lograrlo. Y bueno, en lo que sería París, mi objetivo es llegar y tratar de estar entre los mejores del mundo en esa Olimpiada. Y ahorita, bueno, tocaste un tema que está también muy, muy interesante, Carlos, porque, bueno, ahorita no puedes ir al gimnasio, entonces no puedes estar entrenando en la pared. Esta condición que tú estás viviendo actualmente, de alguna forma la vivimos muchos países en donde no hay esa instalación. Entonces, vamos, si yo quisiera, por ejemplo, iniciar en el speed climb y no cuento con una instalación de speed climb cerca de mí, ¿qué consejos tú me podrías dar para practicar y entrenar en casa o en la instalación que pueda para poder, vamos, al menos hacer un papel no tan malo cuando lo intente? ¿Sí me explico? Bueno, sí, en lo que sería la casa, si no cuentas con una instalación cerca, lo lógico sería, bueno, lo que es el gimnasio, que ahora la mayoría de escaladores a nivel mundial lo hacen. Es un poco el trabajo de piernas a nivel de potencia, de explosividad, pliométrico, lo cual ayuda bastante a lo que es la velocidad. Y igualmente en brazos, muchas veces nos enfocamos en lo que son solo barras, lo que es la escalada, que es nuestro deporte y es lógico, pero muchas veces en lo que es la velocidad necesitamos un cuerpo un poco más estable. Entonces también funciona el trabajo antagónico en lo que sería la velocidad, trabajar press de pecho, tal vez trabajar un poco más bíceps, que es lo que más nos jala en la pared. Y como te decía, lo que es el entrenamiento de reactividad, potencia y velocidad en general. Y lo cual podrías irlo trabajando con escaleras pequeñas de coordinación, con saltando a cajones de pliométricos y ese tipo de cosas, creo yo que ayudan bastante en caso de que no tengas una pared. ¿Hay algún como manual para iniciarte en este tipo de modalidad? ¿Algún entrenador o algún libro que se pueda usar como referencia para informarse antes de iniciar? Bueno, en realidad es bastante complejo porque de la escalada de velocidad no hay muchos libros. Son cosas que se ve y más que todo te recomendaría buscar un entrenador de atletismo que son los que principalmente conocen bastante del tema y se asemeja mucho nuestro deporte a los 100 metros. Si bien es cierto, los 100 metros se podría decir es el mismo movimiento y de manera recta, pero se asemeja mucho el entrenamiento de ellos al nuestro. Lo que cambiaría el nuestro es que tenemos bastantes ángulos diferentes de cómo se posiciona el cuerpo en la pared y yo creo que la velocidad se asemeja bastante en ese sentido al atletismo y habría que intentar. Libros de la escalada no hay todavía de velocidad, pero si eres nuevo yo recomendaría primero ir a la pared y probar qué coordinación te conviene a ti. Ahorita hablaste sobre técnicas. ¿Hay técnica para hacer speed climb? Sí, no técnicas exactamente, se podría decir existen diferentes maneras de subir a la pared y Ujú. buah, existen un sinfín de maneras, tú puedes buscarlas en competencias
hay atletas de diferentes países que realizan diferentes técnicas, como se podría decir, y tú tendrías que buscar la que se adapte más a ti. Si bien es cierto, algunos son mucho más altos, otros más pequeños, entonces tendrían que ver qué coordinación les conviene a ellos. Ahí vamos a tratar de indagar un poco en el tema porque salieron dos cosas muy interesantes de tu comentario, ¿no? El primero es esa, vamos, le podríamos llamar en la escalada lectura, ¿no? Y hay un ejemplo claro que es el de Reza, que que él visualizó cómo poder brincar uno de los agarres, porque ciertamente en Exacto. la pared hay muchos de los agarres que ni siquiera usas para hacer tu ascenso, cuando ya lo haces a un nivel muy profesional, ¿no? Y que tratas de bajar el tiempo y hay agarres que te brincas. Entonces, en ese sentido, bueno, es difícil y complejo hacerle todavía más mejoras y perfeccionar. No digo que no sea posible, pero de momento como que la forma más efectiva es esa secuencia que ya se estableció de alguna forma para lograrla, ¿no? ¿En dónde se puede ver esa secuencia para que empieces a practicarla mentalmente, tal vez, y que ya cuando tú llegues y te pares ante un muro de escalada de velocidad, digas, ok, son X número de agarres, están colocados aquí, ya los conozco, voy a usar y visualizar antes de la ruta. ¿Hay algún tutorial que te explique los movimientos más eficientes que se han desarrollado hasta ahora? O hay que analizarlo desde un video en algún mundial? ¿O cómo puedes tú prever y prepararte antes de esa competencia para que tu proceso sea el más eficiente o el más efectivo? Bueno, un tutorial no habría todavía. Sí, sería la verdad una muy buena idea hacer un tutorial de todas las técnicas que hay, pero normalmente se mira un campeonato mundial y sobre eso se analiza la coordinación que uno crea que es más conveniente para cualquier persona. Y lo que tú dices es visualizar la ruta antes de empezar. Sería como el ejemplo de Adam Ondra cuando estuvo visualizando Silence o tal vez su primer 9 a más a vista. Sería la misma idea porque si bien es cierto tu memoria muscular ya empezaría a trabajar conforme a lo que harías en la pared, lo cual ayudaría bastante la visualización antes de dar la ruta. Entonces tú a ese proceso de visualización crees que es algo súper importante para un atleta de velocidad, ¿no? El tener ya memorizada toda la ruta y estar ya consciente de los movimientos, cómo los vas a ir realizando uno tras otro, ¿no? Sí, 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 exactamente. Yo creo que comería bastante lo que es la visualización. Es algo muy importante porque son simplemente 6 segundos que probablemente se está en la pared y esos 6 segundos el cuerpo tiene que saber perfectamente cómo posicionarse, dónde está, en qué momento ir más rápido. Entonces la memoria muscular ayuda bastante a esto por medio de la visualización. Y tocabas otro tema también interesante que, bueno, es esta diferencia en la antropometría de los atletas. Algunos son más altos, otros más pequeñitos. Eso en los boulders o en leading, ciertamente a veces ofrece tanto una ventaja como una desventaja, porque hay boulders que tienes pasos que son muy largos o pasos de mucha compresión. En la velocidad, ¿cómo aplica o en base a a qué estatura está diseñada esa ruta o hay alguna estatura ideal para practicarla o todo mundo puede hacerlo o cómo funciona ese sistema de la antropometría dentro de la ruta que es fija? Bueno, ese es un tema bastante interesante, la verdad. Creo que la antropometría en la ruta no depende siempre, sé ¿cómo te podría explicar? No es un factor tan grande muchas veces. Existe gente que tal vez como Reza que mide 1,68 y tiene el récord del mundo, y tal vez está Basamao en que mide cerca de 2 metros y está en tiempos similares. Entonces, se podría decir que la antropometría no varía mucho, pero desde mi punto de vista, una altura ideal sería el 1,80 m. Un 80. Ok, este, a ver, seguimos con...
Bueno, sigue el tema, creo que es de la máxima concentración, ¿no? Ya hemos tocado así de alguna forma, este, ese factor que, como decíamos, muchas veces es muy, muy importante, a veces más que el factor físico de cómo concentrarte. Nos platicabas que mucho de tu entrenamiento previo a la competencia, pues lo haces tú a través de la música, centrándote en eso. Y ahí entran factores tal vez como la presión externa, cuando la competencia es muy importante, cuando hay algo importante en juego, que pueden hacer que esa concentración se pierda fácilmente, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo se puede desarrollar esa conciencia para crear una concentración óptima de la pared a la hora de estar compitiendo? Bueno, sí, lo que topas del público es algo bastante, algo crucial, es algo que a muchos atletas les afecta. He visto incluso muchas veces atletas que piden silencio al público porque se desconcentran y mi experiencia en lo que ha sido estos cerca de 10 años que he pasado compitiendo a nivel internacional, eh, me he dado cuenta de que tienes que adaptarte a cómo está la situación de la competencia. Muchas veces hay mucha gente que está gritando y te toca tal vez con alguna persona que es local en ese país. Entonces la gente grita mucho más fuerte, te desconcentran más. Entonces yo creo que la concentración varía mucho primero en lo que tendría que ver el escenario en el que estás. Y yo lo que normalmente uso para mi máxima concentración es tratar de respirar y sería visualizar la ruta y yo normalmente cuando visualizo la ruta trato de visualizarme solo, sin ruidos, sin gente, es por eso que uso mis audífonos y muchas veces me funciona, muchas veces me desconcentro. Es algo un poco complicado porque en cada, como te digo, en cada escenario es diferente, pero yo creo que la máxima concentración se lograría verte a ti en la pared escalando solo, sin ruido y simplemente concentrado. Y ya estando en ese escenario, que a lo mejor va a ser el más desfavorable, ¿hay algún tip que puedas dar para que no te afecte tanto eso? Bueno, este tema te lo trato de plantear por la siguiente cuestión. Yo entreno a algunos pequeños que por primera vez van a alguna competencia. Entonces, para ellos, la primera vez que salimos fuera de la ciudad, llegamos a un lugar donde, bueno, ellos entrenan en un rocódromo con sus compañeros y el entrenador, ¿sale? Y llegan a una competencia donde hay 200 personas, 40 niños más, y eso ya hizo que todo cambiara, ¿no? Entonces nosotros buscamos, como decías ahorita, tratarle de, a través de un psicólogo deportivo, platicar con ellos y plantearles las cosas que van a poder vivir ahí. Porque, por ejemplo, por muy bueno o malo que sea el escenario, la primera vez que tú llegaste a ese escenario, tuviste el apoyo de alguien que te dijera, bueno, es que tú vas a llegar, te van a ubicar en esta zona, después va a ir alguien y te va a llamar, el proceso funciona así, 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 y tú ya tenías una idea clara de cómo iba a ser la competencia o fuiste descubriendo todo conforme iba pasando. Bueno, yo en realidad fui, conforme pasó el tiempo, empecé a descubrir porque cuando empecé lo que fueron mis campeonatos mundiales, me desconcentraba bastante, no me sentía, se podría decir, tan cómodo cuando daba la ruta. Y conforme pasó el tiempo, empecé a sentirme mejor, empecé a saber qué tenía que hacer en el momento que tal vez ya me tocaba dar el intento, tal vez estaba desconcentrado, tal vez muchas veces alguien hacía una salida en falso lado y perdías la concentración. Entonces, con el tiempo me di cuenta de que muchas veces más que, se podría decir, sentirte preparado físicamente es la preparación mental, porque tú puedes ir a la competencia, tener el mejor físico, pero te desconcentras, pierdes tu concentración tal vez con el público, como dices tú, o con cualquier otra cosa que suceda. Entonces, en lo que pasa el tiempo, me di cuenta de que tú llegas a la pared y no tienes que ponerte a pensar en muchas cosas, simplemente tienes que pensar que ya estás ahí, te has preparado y que, bueno, en mi caso, el año pasado en los mundiales, siempre que iba a la pared,
recordaba que venía de muy lejos, estaba lejos de casa y bueno, tenía que dar lo mejor de mí y disfrutar ese momento. Y creo que fue algo que me ayudó bastante en las competencias a disfrutar el momento. Muchas veces nos estresamos y el cuerpo no está bien y no nos sentimos bien en la pared. Y creo que primordialmente es disfrutar lo que estás haciendo en la pared y yo creo que ayuda mucho eso en la concentración, porque ya no te enfocas en lo que pasa alrededor, sino en lo que tú estás haciendo ese momento. Por ejemplo, si alguno de tus compañeros de equipo, Carlos, que por primera vez fuera a algún mundial, tú tuvieras la oportunidad de apoyarlo con esta asesoría, de decirle, ok, mira, las cosas funcionan así. ¿Podrías compartirnos ese proceso de cómo se vive en el mundial previo a que tú estés parado frente a la pared? Es decir, desde que tú llegas, te recibe a alguien, te ubican y te concentran en algún lugar, o llegas y después te llaman para, vamos, que cualquier persona que tenga la intención o que vaya a ir por primera vez a una competencia pueda tener una idea pues más clara o más palpable de las cosas que va a ir a vivir antes de hacer su intento. ¿Podrías compartirnos cómo funciona eso? Bueno, sí, sí, te podría compartir de la mayoría de eventos a los que he estado en un mundial. Bueno, normalmente te compartiría desde el viaje, que es donde ya empieza un poco la mente a tratar de buscar concentración. Primeramente, bueno, se llega al aeropuerto, empezamos buscando, en este caso, el hotel, empieza el registro de la competencia y bueno, a partir de lo que empieza el registro es cuando en mi cabeza empieza ya a pasar el modo a concentración. Luego viene, al siguiente día empieza la competencia, tú llegas al calentamiento, te dan tu número, te registran y bueno, empiezas a calentar, pasan muchas veces 20 minutos, una hora, y lo que viene por consiguiente es lo que ya te ponen en fila, estás cerca de 6 atletas atrás de los que ya van a dar. Y bueno, simplemente vas pasando, van diciendo tu nombre cuando llegas a la pared, te ponen en la línea y bueno, empezaría lo que ya es la competencia. Y bueno, no es algo muy largo, son cerca de 3 horas que se convierte en una eternidad con los nervios, un poco el estrés, pero ya conforme va pasando el tiempo, te vas soltando un poco, muchas veces vas nervioso, si es tu primer mundial, lógicamente vas a ir nervioso y yo creo que ahí lo principal sería disfrutar, como te digo, tratar de dar lo mejor de ti y aprender en caso de que no te vaya bien y bueno, si te va bien, se podría decir que eh, podrías seguirlo haciendo lo que te funcionó en esa primera vez. ¿Qué es lo que más te ha dado la escalada de velocidad a forma personal? ¿Qué ha aportado a tu vida esta modalidad de escalada? Bueno, me ha dado bastante lo que es la disciplina. La verdad, entrenar muchas veces otros deportes no era algo que me gustaba, pero tenía que hacerlo y uno va aprendiendo muchas veces a hacer lo que no le gusta y encuentra algo bueno dentro de ello. Y bueno, creo que a nivel personal también me ayudó bastante lo que es la perseverancia. Es muy difícil muchas veces bajar los tiempos, es estresante, pero siempre hay que estar ahí y bueno, de a poco vas llegando los frutos que vas cosechando. Y en ese sentido, ahí me surge algo también interesante que podríamos platicar, ¿no? Puede que al igual que en la escalada deportiva, como algunos expertos llaman, llegues a un plató o a un estancamiento en el que tu curva de nivel pues va subiendo y se estanca. Y por más esfuerzo que hagas y más esfuerzo que hagas, no puedes mejorar en el tiempo en este caso. ¿Hay alguna forma o alguna estrategia para romper ese estancamiento que se vive en esos casos? A lo mejor hay una persona con bastante perseverancia, disciplina y dedicación, pero que no puede bajar los 7 segundos. Y él sigue entrenando y se convierte eso en una frustración. ¿Cómo podría él lidiar con eso y cómo podría pues pasar y romper ese estancamiento? Bueno, muchas veces el estancamiento, y te digo por experiencia, ha sido muchas veces mental.
Hay gente que llega a los 7 segundos y no puede bajar a los 6. Y en ese caso es un poco, como te digo, mental, porque tal vez físicamente puedes, pero el cuerpo todavía no se siente seguro o no cree que pueda hacer el tiempo. Entonces muchas veces hay que primero creer que puedes hacerlo para que se pueda lograr el tiempo, y si ya es en algo, se podría decir físico, muchas veces a mí me ha ayudado a ver qué estoy tal vez haciendo mal o qué puedo hacer mejor o qué puedo cambiar, y es algo que con el tiempo me he dado cuenta que me ha ido ayudando. Igual muchas veces he entrenado demasiado, tal vez todo un año completo y no he mejorado, y uno se da cuenta que muchas veces es bueno el descanso, ponerse a pensar en qué estamos haciendo mal y en qué podemos mejorar. Y bueno, creo que eso es lo fundamental para poder bajar tus tiempos. Lógicamente no vas a bajar de a segundos, pero se bajan pocas milésimas que cuentan bastante. ¿Tú llevas algún registro de cómo fue mejorando tu tiempo? ¿O cuando la primera vez, recuerdas la primera vez que intentaste subir esa pared de velocidad, cuál era tu tiempo y cuál es tu tiempo actualmente? Sí, 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 sí me acuerdo mi primera vez, fueron como cerca de 30 segundos cuando intenté. Bueno, sí, ahora estoy en lo que fue el mejor tiempo de competencia fue los 6 segundos con 8 centésimas. Y el registro de mi tiempo no los llevaba normalmente, simplemente me gustaba cuando bajaba mis tiempos, pero desde hace un año empecé a ver cuánto mejoraba cada año mi tiempo, y me ayudó bastante a darme cuenta en tal vez en qué año no mejoré mucho, en qué año mejoré más, y me ayuda bastante mi entrenamiento a saber qué hice bien ese año, qué hice bien en el otro, para recolectarlo mejor y siempre estar buscando el mejor entrenamiento para la velocidad. Y ahí en tu entrenamiento, al otro día platicábamos también con un escalador muy especialista, es Javier Cerratos, nos platicaba sobre cómo la prioridad para un escalador debe ser hacer una base muy sólida y el resultado viene como una consecuencia. Aplica también para el speed climb y cuál sería, o sea, yo debería, si quiero hacer speed climb, concentrarme primero en preparar un físico muy adecuado y después intentarlo, puede ir a la par o primero intentarlo y después buscar a través de los videos que yo pueda estar grabándome y viendo qué estoy haciendo bien y qué mal, o cómo funciona en el speed climb ese conocimiento de las cosas que yo debo mejorar para poder, este, pues bajar mis tiempos. Bueno, yo creo que primero vendría la base, como tú dices, de estar fuerte, de escalar tal vez un cierto grado. Y yo creo que posteriormente vendría lo que es hacer la velocidad, encontrar tu coordinación y grabarte, y sobre lo que tú ves que fallas, trabajar tal vez. Porque muchas veces te enfocas en estar más fuerte, tal vez en brazos, tal vez en piernas, y no te sigue yendo bien en la pared, y eso es porque muchas veces tienes que analizar qué estás haciendo mal en la pared para mejorar después, tal vez en un gimnasio o escalando. Y bueno, son pequeños detalles que muchas veces uno no se da cuenta en la pared porque está dando lo mejor de sí, pero que en un video podría analizarse mejor. Entonces yo creo que sería primero hacer la pared, encontrar tu coordinación y luego empezar a trabajar sobre eso. Vale, ¿qué has, por ejemplo, en el proceso que tú has vivido, cuáles son las cosas que encontraste que fuiste mejorando con el tiempo? O sea, al inicio, yo creo si tú ves el primer video donde sales haciendo speed climb y ves el último, vas a encontrar por la experiencia que tienes grandes diferencias. Pero a lo mejor ya tu experiencia te hace detectar esas diferencias de una forma más rápida o más ágil que una persona que está iniciando no puede ver. Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes o las cosas más mejorables que puedes tú apreciar a la hora o que tú apreciaste en tu proceso, ¿no? A lo mejor yo veo, por ejemplo, que al inicio de la ruta de speed climb, pues pones el sensor a veces más retirado de la pared, otras veces más cerca. Desde ahí empieza, yo creo, ese juego de contra el reloj, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debe prestar más atención un escalador a la hora de estar evaluando su desempeño en la pared? Bueno, sí, como dices, yo igual siempre vi mis videos anteriores
Y principalmente yo siempre me enfoqué en lo que era el cuerpo. El cuerpo, si bien es cierto, se mueve bastante el centro de gravedad en la velocidad, se mueve tal vez para la izquierda o la derecha, y es el error más grande que se puede cometer porque si bien es cierto, la cadera te ayuda a mandar fuerza o se podría decir como el momentum que generan en el boulder, pero en el caso de la velocidad, esta va completamente para arriba. Entonces el centro de gravedad se convertiría en un vector negativo si mandas a la izquierda o a la derecha, ya que estás perdiendo potencia para ir para arriba. Entonces yo creo que el primer error que se comete es mover las caderas mientras está haciendo velocidad, el primero. Y uno segundo que cometía bastante era patear la pared. Muchas veces empiezas a escalar y antes de tal vez subir el pie, pateas la pared y eso te frena bastante. Creo que son dos errores que se ven bastante cuando empieza uno a hacer la velocidad y creo que son bastante corregibles cuando uno empieza. Entonces serían los principales errores a corregir cuando empiezas a escalar. Y en ese pateo de la pared, ¿cuál es la técnica o qué ejercicios te ayudan para mejorar la precisión y a la hora de que tú coloques tu gata, que evidentemente también es una gata que no es tan técnica como la que usas en Boulder, es un poco, yo creo, más cómoda porque la intención no es tanto esa precisión, sino la explosividad, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo haces tú para mejorar esa precisión o qué trabajos o ejercicios se realizan para evitar esos errores de patear la pared o de no mover mi cadera? Bueno, en el de patear la pared, se podría decir que es un poco más practicar bastante ese movimiento que estás fallando. Y en lo que tiene que ver con la precisión, me ha ayudado bastante lo que es esta escalera de coordinación. Y muchas veces tratar de no, se podría decir, no tener al cuerpo tan potente o no tan explosivo, ya que si bien es cierto, muchas veces estás muy explosivo en la pared, estás mucho más arriba de los pies y es algo que no favorece. Entonces yo creo que siempre es bueno buscar tus intentos a la pared que no sean tan explosivos o que le estés dando como si fuera a dar tu último intento, sino que muchas veces tengas conciencia de lo que estás haciendo en la pared, de qué pie estás poniendo mal, ya que esto luego ayuda a tener un mejor desempeño en la pared, ya que si tienes una mejor precisión, tu pie llega exactamente allá y tienes toda tu fuerza del pie para ir hacia arriba, pero si mandas tu pie mucho más arriba del pie, este tiene que bajar y ya tienes mucha menos potencia que con la que llegaste. Entonces, por ejemplo, si te entiendo bien, el consejo que tú le darías a una persona que empieza a iniciar es que haga el speed climb, pero lento, para que empiece a hacerse consciente de lo que va a estar haciendo y progresivamente vaya tratando de aumentar esa velocidad. Exactamente. No empezar directamente a hacer tu mejor intento lo más rápido que puedas, porque si estás empezando tienes que primero entender cómo está moviéndose tu cuerpo en la pared, cómo es la coordinación que estás realizando, y es un error que muchas veces se comete, que vas directamente a hacer lo más rápido posible. Yo creo que si vas a empezar, tal vez serían 2 días en la pared que estás intentándolo, haciéndolo lento o un poco rápido, tal vez no completamente. Y una vez que ya tengas tu coordinación en la pared y se podría decir tengas conciencia de cómo está tu cuerpo en cada movimiento, podrías empezar a hacer la velocidad de una manera mucho ya más profesional. Y en tus experiencias mundiales, pasando ya, pues yo creo al tema bueno, no sé si en este tema te gustaría agregar algo o indagar algún consejo para las personas que nos están oyendo. Bueno, agregarles el consejo sería que la velocidad no es muchas veces como la gente ve que es bastante fuerza, bastante poder. También involucra mucho lo que es la técnica, igualmente la precisión, como tú decías, y son temas que muchas veces se nos pasan por alto y luego se convierten en grandes errores incluso en las competencias. Vale. Y pasando ahora sí al tema de tus experiencias mundiales, este, ¿cuál fue tu primera vez que sales a competir fuera de tu ciudad, de tu país, a algún campeonato mundial? ¿Y cuál es esa experiencia inicial que tienes tú
con el mundo? Bueno, la primera experiencia que tuve fue en el año 2013, fue el Mundial Juvenil en Canadá. Y bueno, lo que me dejó de experiencia creo que fue lo mejor que pude haber tenido, haber compartido con mucha más gente lo que es la escalada. Y bueno, en esa competencia recuerdo que en velocidad quedé octavo y fue, creo que para mí fue lo que más me impulsó a ponerme ya a entrenar mucho más fuerte. Me motivó bastante el haber viajado, el haber compartido y el haber estado con otros países compitiendo. Y bueno, lo que fue mi experiencia en el primer mundial fue la que más recuerdo y es bastante lindo compartir con gente de tu equipo, gente de otros países sobre lo que es la escalada, estar tal vez leyendo la vía de clasificatoria con gente de otros países. Es una experiencia bastante linda y yo creo que es la mejor de las mejores que he tenido. Y el cambio de esa categoría juvenil a una categoría absoluta o de edad libre, ¿es difícil? ¿Cómo se vive? ¿Cómo cambian las circunstancias? Este, ¿Es igual el ambiente? ¿Cómo es ese cambio de una categoría juvenil a una ya pues más abierta? Bueno, el cambio sí fue algo bastante difícil, la verdad. Pues, creo que mi último año juvenil fue en el 2018 y el cambio que tuve fue un poco drástico porque normalmente en el Mundial Juvenil, en lo que era la velocidad, estaba acostumbrado a entrar a las llaves entre los 16 mejores, estar tal vez entre los 5, los 3 mejores o entrar en el podio. Y es un cambio bastante drástico porque vas a una Copa del Mundo y tal vez quedas puesto 20, puesto 25. Para mí fue un choque bastante fuerte al comienzo porque no estaba acostumbrado a eso y estaba acostumbrado a competir mucho más. Pero conforme pasó el tiempo se va mejorando, se va aprendiendo y se va entendiendo de que muchas veces lo que ya es la Copa del Mundo es una competencia mucho más seria. La mayoría de atletas se toman esto bastante, se podría decir, a pecho. Y es una experiencia que me agradó bastante. El año pasado estuve en cerca de 4 Copas del Mundo y fue una gran experiencia, la verdad, del haber estado peleando por intentar entrar incluso en una llave entre los 16 mejores, que antes normalmente en un mundial juvenil me ubicaba dentro de los 3 primeros. Este, ¿Cuál fue cuál ha sido tu mejor lugar en los mundiales? En lo que es mundiales juveniles, Ah, fue bueno, cuando en gané, los dos, sí, tanto en el juvenil como en el no juvenil. sí, Cómo le llamas al que no es juvenil? es ¿Abierto? la Copa del Mundo. Sí. Bueno, en Copa del Cuál fue? Mundo fue el puesto 12 que logré de obtener. ¿En dónde Se fue puede, esa competencia? Fue en Arco, Italia, fue incluso hace 2 años de esa competencia. Y bueno, fue una competencia, la verdad es bastante difícil. Lo que es el muro de Arco hace bastante calor, se está cerca de 35 grados y competir en una pared a la que le está dando el sol es algo bastante feo, pero como topábamos antes la concentración, tienes que estar preparado para cualquier escenario. ¿Y ahí usas magnesia líquida, magnesia normal o no hay como eso para esas condiciones? ¿Hay alguna especificación que te sugieran o que tú tomes para alguna condición en particular? Por ejemplo, también he visto en algunos mundiales en China que la humedad es bastante grande en el ambiente y los atletas llevan su toalla para secar sus gatas antes de cada pegue. En estos casos también hay como alguna cosa que prevés o que sugieres, o hay alguien que llega y te dice, oye Carlos, pues fíjate que en el muro donde vas a competir hay muchísima humedad, entonces llévate una toalla. O va a estar súper caliente y va a estar sudando tus manos, usa este tipo de magnesia. O lo vas viviendo también esa experiencia. Bueno, el ejemplo que das de China, la verdad, fue algo bastante complicado este año. No, nunca me imaginé que China era tan húmedo como tú dices. Y lo que tú dices de lo de la toalla fue algo bastante, se podría decir, gracioso, porque estaba en el calentamiento y cuando fuimos a las rondas de práctica vi que todo el mundo tenía una toalla y nunca entendía por qué.
Y no fue hasta que fue el primer intento de práctica que prácticamente mis gatos estaban completamente húmedas y me resbalé en casi todos los agarres, que me di cuenta que tenía que llevar algo para secar mis gatas. Pero como tú dices, cuando son ambientes húmedos es mejor usar magnesia líquida, y cuando se está normalmente en lo que es un ambiente cerrado, es magnesio normal. Ujú. Y esos consejos de la toalla, ¿tú los viste y le dices a tu equipo, oye, tráeme una toalla? O alguien llega y te dice, oye, va a haber humedad, las condiciones no son las más favorables, tienes que prepararte de esta forma o esta, o solamente llegas y cuando lo descubres en el momento, ¿no? Es la esta. Sí, sí, sí fue, se podría decir, lo descubrí en el momento esa vez. Pero bueno, por suerte tenía una toalla en la mochila y la usé, pero normalmente como no viajábamos tanto a Copas del Mundo, con el entrenador no se tenía un conocimiento tan grande de cómo era cada una de las Copas del Mundo. Entonces no se tenía ese conocimiento o esos consejos que normalmente se tomaban los otros países. Pero bueno, es algo que se va aprendiendo en el camino. Y actualmente, ya cuando tú vas a una Copa del Mundo, Carlos, para prevenir ese tipo de situaciones, ¿qué guardas en tu mochila antes de llegar a la competencia? ¿Qué son las cosas que no deben faltar en tu mochila a la hora de salir del hotel rumbo a la competencia? Bueno, además de lo que son los gatos, el arnés y todo en general, lo que siempre llevo es ahora una toalla. Y normalmente llevo un pantalón extra, ya que muchas veces estás tal vez en una ciudad que hace mucho calor, pero el escenario es cerrado. Fue como el caso que hubo en el Mundial de Tokio, en el cual en Tokio estábamos tal vez a 36 grados afuera, y cuando ibas adentro al complejo en el que estaba la pared, estabas tal vez a 12, 13 grados y tenías que estar con pantalón para mantenerte caliente. Va. Este, ¿qué te permiten meter solo una maleta? ¿Puedes llevar algo más grande? ¿O hay alguna restricción en las cosas que pueden llevar? ¿Alguien revisa tu equipo? Para que no vaya a haber algún tipo de trampa o cosas de ese tipo, o solamente Eh, te dicen pásale y bienvenido. En la velocidad no puedes llevar en realidad lo que tú quieras, en tanto no sea nada que afecte tal vez a algún otro competidor. En lo que sí, en el boulder, que tengo como experiencia igual cuando estuve en una semifinal en Mundial Juvenil, es que sí te revisan bastante. No puedes estar con audífonos de Bluetooth, no puedes estar tal vez con un MP3 si tiene cualquier conectividad. Y son cosas que, bueno, uno tal vez no se da cuenta, pero que tal vez muchos atletas las han usado para su favor. Ya, ese proceso de aislamiento, sobre todo en las finales, ¿no? Bueno, en las competencias de la IFSC, te cuento un poco. Nosotros en México usamos dos formatos en nuestras competencias, en las de Boulder. Es uno que llamamos el Jam, que se toma de Estados Unidos y donde tienes libertad para ver los diferentes problemas y hacerlos. Pero a la hora de las finales, aquí en Corazón de Piedra sí retiramos todos los celulares, todos los pues dispositivos, como dices, que tengan conectividad y aislamos solamente a los finalistas para que sigan el formato IFSC. Ese proceso no se da en la velocidad, ¿verdad? No. Bueno, en nuestro país lo que se da es un poco hacer la ruta en freestyle. Eh, Se les da 3 intentos a cada niño y luego pasarían al oficial. Eh, y en el caso ya de la IFSC, bueno, simplemente es ir a dar la pared y marcar tu tiempo. Pero si bien es cierto, yo creo que el método que se emplea es bastante bueno, ya que muchas veces en el Jam Contest, en lo que es el boulder, ayuda bastante que estés leyendo con alguien, que estés viendo a otros deportistas, y eso ayuda bastante a la gente nueva, ya que tal vez no tienen idea de cómo hacer o resolver un boulder en 5 minutos, y me parece algo bastante bueno para la gente que está iniciando. Oye, y en esas competencias que tú mencionas, son de velocidad, donde el joven, el atleta, tiene primero tres oportunidades de práctica
o escogen su mejor tiempo de esas tres oportunidades, porque bueno, la diferencia de que se vive en una competencia local que te está preparando para una meta más grande o una competencia oficial